Nosotros tenemos ese gozo, alegría. Es un gran privilegio, ¿no? Para escudriñar la palabra de Dios. Todos los días me despierto en la madrugada cuando yo abro la Biblia y el Espíritu de Dios, cómo está llenando nuestro corazón. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. A través del estudio bíblico, comentario de San Juan, cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo llenará y hablará en nuestro corazón. Ahora, primero vamos a leer San Juan capítulo 1, el versículo 1. Primero, leamos San Juan capítulo 1, el versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: Este es de quien yo decía, y el que viene después de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta el versículo 17. Estoy muy agradecido por esa oportunidad, juntos con ustedes a través de internet. Nosotros podemos también escudriñar, compartir San Juan. Para mí es un gran privilegio estar en este momento con Santa Escritura. Ya nosotros sabemos Jesucristo, cómo se cumplió la promesa de Dios, tanto tiempo profetas y anhelaban y deseaban. Muy interesante de este Antiguo Testamento, cómo Dios, a través de ofrenda de sacrificio, Dios nos ha mostrado su voluntad. Por eso, desde Caín y Abel, y también Dios como comenzó y mostraba, Dios tiene el propósito para mostrarnos algo para nosotros. El pueblo de Israel, después de pasar cientos años en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, cuando pasaban por la Pascua, caminaban en el desierto, y en el monte Sinai ellos recibían la ley, y luego ellos entraban y a la tierra de Canaán. Ya nosotros sabemos todo. Y luego cuando continuamos
como la gente se convertía rebeldes a través de jueces, y luego cómo se aparecía el gobierno humano a través de primero, segundo de Samuel, y luego cómo el reino estaba dividido, como primer, segundo de Reyes, y luego lamentablemente también cómo pasaban algunas situaciones, ambiente muy oscuro y también crónicas. Después de ser destruido el pueblo de Israel, a través de Esdras, Nehemías y Esther, cómo Dios estaba recuperando y el pueblo de Israel por medio de remanente. Y más adelante, aunque estaba establecido y el muro de Jerusalén y el templo, también lamentablemente ya la descendencia de David había acabado, y nosotros podemos ver últimos tiempos en Antiguo Testamento, ya no había muchas personas, solamente se quedaban poco de remanentes, no tenía como un enfoque principal. Algo faltaría cumplir la voluntad de Dios. En aquel momento todavía la profecía de Antiguo Testamento y estaba esperando, insinuando, mostrando, y algún momento la promesa de Dios realmente se aparecerá. La promesa de Dios a través de profetas, y le decía que nuestro Señor Mesías, que iba a venir verdaderamente al pueblo. Obviamente el Nuevo Testamento y toda la ofrenda del sacrificio del pecado a través de Jesucristo se completó. A través del pueblo de Israel no se podía completar todo, pero a través de nuestro Señor Jesucristo ya se completó todo, nos mostró Jesucristo es nuestro Mesías, realmente Él es, y nos mostró su voluntad a través realmente de Jesucristo, su promesa, como nos mostró delante de Dios. Por eso para nosotros muy importante en el Antiguo Testamento, como está mencionando, Él iba a venir. Y en el Evangelio, Él ya está. Y luego, las cartas del apóstol Pablo, y también, ¿qué nos decía? El Espíritu Santo vendrá. En Apocalipsis nos muestra sí o sí Él vendría. Nosotros estamos muy agradecidos mientras estamos leyendo, escudriñando la Biblia, y la palabra de Dios, la venida o el nacimiento de Jesucristo, cómo se completó en Antiguo Testamento la profecía, y también todavía algunos puntos no ha completado toda la promesa de Dios, pero nosotros veremos cómo la palabra de Dios va a completar y su promesa hacia nosotros. Antes de entrar San Juan, primero yo quisiera también tocar poco sobre el ambiente de 4 evangelios. Obviamente a través de 4 evangelios nosotros podemos ver diferentes aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana un momento, Ezequiel capítulo 1, el versículo 10, cuando nosotros comparamos 4 evangelios y junto con Ezequiel capítulo 1, el versículo 10, cuando nosotros observamos, podemos ver, hay unas relaciones. Ezequiel capítulo 1, el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Muy interesante, ¿cierto? En Ezequiel
cómo el Espíritu de Dios está mencionando, hablando sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando menciona sobre el león, la fuerza, la potestad, la majestad. Hombre, inteligencia. Buey, servicio humildemente. Águila, cielo y también la deidad. Y por eso cuando nosotros leemos San Mateo, nos reflexiona, nos enseña, Jesucristo es Mesías, Él es el Rey de Reyes y León. San Marcos, Jesucristo es nuestro siervo verdadero como buey. San Lucas, Él es como un Hijo de Dios, ejemplares y para mostrarnos. Y luego, San Juan, Jesucristo es Hijo de Dios, como águila. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿cómo estamos conectados, cierto? Como San Mateo, nuestro Señor Jesucristo vino como autoridad, el Rey de Reyes. Vino aquí para gobernar nuestra vida. Como San Marcos, nuestro Señor Jesucristo vino como un siervo de Dios y servía también y cargaba todo nuestro dolor encima de su vida. Ahora San Lucas, Jesucristo vino como el Hijo del Hombre. Él estaba con nosotros, se sentía con nosotros, había recibido misma tentación como nosotros. Pero y al final, San Juan, Jesucristo es Hijo de Dios, vino al mundo para entregar su redención eterna a toda la humanidad. Y por eso nosotros también cuando observamos 4 evangelios, podemos ver, número 1, gobernar nuestra vida. Número 2, humildad. Número 3, humanidad. Número 4, la deidad. Y por eso 4 libros cuando nos menciona, Dios tiene propósito para demostrar nuestro Señor Jesucristo quién es para nuestra vida. Por eso, cuando observamos, para nosotros es una sorpresa. Ya sabemos, San Mateo, león, esto es un símbolo de tribu de Judá. Realmente, nosotros cuando observamos en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5, Isaías capítulo 11, el versículo 1 y 10, y Jesucristo realmente ya iba a nacer desde la raíz de David como tribu de Judá. Él es realmente nuestro rey, Él es nuestra justicia verdadera. Jeremías capítulo 23, 5. Por eso, muy interesante, primer versículo en San Mateo capítulo 1, el versículo 1 nos trae muchas cosas. Porque Jesucristo realmente nació en la genealogía a través de Abraham y David. Pero otro punto nosotros también podemos pensar sobre San Juan. San Juan, y cuando observamos, San Juan está llegando hasta Dios. Pero, ejemplo, Mateo menciona, ¿no?, sobre el punto de vista de los reyes. Y Lucas, a través de la genealogía de Jesucristo, llegando hasta Adán. Pero Jesucristo se manifiesta a través de San Juan. ¿Y dónde estaba llegando? Hasta la vida eterna. Y al contrario, San Marcos no mencionaba nada sobre genealogía de Jesucristo. Y por eso San Mateo menciona, Jesucristo es el Rey de Reyes. Ya, vamos a pensar un momento también sobre Marco. Marco es un símbolo, como colaborando, como un servidor, como un buey. Sí,
no está escrito, aunque no está escrito sobre la genealogía de Jesucristo, San Marcos está enfocado en la obra de Dios. Y muy interesante, en San Marcos sale varias veces inmediatamente, porque él vino al mundo como un siervo de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios tocaba su corazón, él se cumplía inmediatamente. Ya vamos a pensar un momento San Lucas. San Lucas también se aparece como el rostro del humano. ¿Eso qué significa? Nuestro Jesucristo no vino al mundo solamente con su deidad, también con su humanidad junto a este mundo, realmente para cargar todo nuestro pecado encima de él. Por eso en San Lucas nos muestra nuestro Señor Jesucristo como un ejemplar del humano, como cargaba toda su condenación encima de él. Al final, San Juan. Y cuando nosotros observamos San Juan, en Ezequiel, ¿cómo se aparecía? Como una águila. Y él estaba llegando hasta el tiempo eterno. Por eso muy importante aquí, San Juan capítulo 1, el versículo 18 y el versículo 34. Realmente nuestro Señor Jesucristo, Él es Hijo de Dios y también Él es nuestro Dios que había recibido la carne como nosotros. Por eso muy importante conocer la palabra de Dios. Y cuando nosotros observamos poco más antes de entrar sobre San Juan, un punto muy importante, San Mateo, él había tomado muchos versículos y en Antiguo Testamento porque él estaba muy pendiente con israelitas hebreos. Pero hay otro punto, San Marcos. Marco, él era compañero de Pedro y también él estaba pendiente con romanos. Por eso él le mostraba la obra de Cristo a través de San Marcos. Y luego Lucas, él era compañero de Pablo, era médico, él estaba muy pendiente con los griegos. Y entonces, y a través de San Lucas nos ha mostrado la vida de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, cómo sufría con nosotros. Pero realmente él cargaba toda nuestra condenación. Pero muy interesante aquí, San Juan, él se preocupaba y él estaba mencionando, enfocando sobre la obra de Cristo, sobre la iglesia también. A través de Jesucristo nos ha dado la gracia, la verdad, sin diferencia con otra persona. Pero hay un punto muy interesante, ¿cómo va a terminar? 4 evangelios. San Mateo, ¿cómo está terminando? Por medio de la resurrección del Señor. San Marco, ¿cómo termina? Como nuestro Señor Jesucristo y subió al reino de los cielos. Y San Lucas, ¿cómo menciona? Sobre la promesa del Espíritu Santo. Pero San Juan nos habló claramente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros observamos y 4 libros, ya nosotros también podemos escudriñar más. Va a ser una bendición muy grande. Obviamente nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como nuestro Rey y entonces tiene que terminar sí o sí como la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo también vino como San Marcos, como un servidor. O realmente cuando Él subió al reino de los cielos, así tiene que recibir su honor, su gloria. San Lucas, como un humano ejemplar, vino a este mundo, realmente como Él había recibido la promesa de Dios. Ahora, San Juan, muy interesante, San Juan
cómo había recibido esa promesa sobre la segunda venida de Jesucristo. Hermano, cuando nosotros observamos la enseñanza, nosotros encontraremos unos puntos muy interesantes de nuestra vida. Primero, San Mateo, cuando comienza San Mateo, 12 veces habla cómo la palabra de Dios se cumplió. Y entonces, San Mateo capítulo 1, el versículo 22, capítulo 2, el versículo 15, San Mateo capítulo 4, 14, 8, 17, 12, 17, 13, 35, 21, 4, 25, 56, 27, 9, 27, 35. Para mí es una sorpresa, ¿no? Cómo Dios cumplió su promesa de Dios hacia nosotros. Además, cuando el Señor, cómo nos hablaba sobre su primera palabra, cuando Él comenzó y para servir a Dios nuestro Señor Jesucristo mencionaba primera palabra, San Mateo capítulo 13, el versículo 5, Marcos 5, 17, y Marcos también 1 y 15, y también Lucas mencionaba sobre nuestro Señor Jesucristo, y San Lucas capítulo 4, el versículo 21. Ya no solamente ellos, y también muy interesante, también nuestro Señor, y estaba mencionado a través de apóstol Juan. ¿Cómo se ha manifestado a través de apóstol Juan? Mencionado 7 veces. 7 veces cómo la palabra de Dios se cumplió. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo, 7 veces está escrito. San Juan capítulo 12, 38, 13, 18, 15, 25, 17, 12, 19, 24, 28, 26. Como nuestro Señor Jesucristo, como nos ha mostrado su voluntad, cómo la palabra de Dios se ha realizado su vida. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Junto con ustedes, nosotros podemos compartir este momento. Y amados, ya nosotros sabemos muy bien sobre ya la introducción de San Juan. En aquel momento estaba escrito San Juan. Lamentablemente, Pedro, Pablo, ya primeras generaciones en Cristo Jesús habían descansado o habían partido de este mundo. Después de ser escrito San Mateo, Marcos, Lucas, luego 30 años, el apóstol y Juan, cuando él era un hombre mayor, cuando él estaba dirigiendo en la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo le había tocado su corazón. Porque cuando nosotros observamos, ¿cómo podemos nosotros escudriñamos bien la Biblia? Ejemplo, San Lucas, con ordenadamente, depende del tiempo, San Juan estaba escrito. Pero también quiere escudriñar más la palabra de Dios a través de San Juan. Porque en San Juan, nuestro Señor Jesucristo vive en este mundo, 4 veces había recibido por la Pascua. Porque para el pueblo de Israel ese sentido muy grande. Por eso, primer siglo, este último momento estaba terminando, ya el Espíritu Santo le había tocado y apóstol Juan, y él escribía sobre el Evangelio Juan. Obviamente en aquel momento Pedro y Pablo había sido muerto, y después de nacer Jesucristo, 70 años, el pueblo de Israel
estaba destruido a través de Titus. Pero no solamente tiene ese tipo de dificultades. En la iglesia también había dificultades, porque los gnósticos y estaba ingresando, engañando a los cristianos. En aquel momento, ¿cómo había perdido el valor del evangelio y la pasión? Cuando los gnósticos, ellos se le acercaba al pueblo, comenzó a engañar. Hermanos, hoy en día también, cuando nosotros perdimos el valor del evangelio, ya los conocimientos va a invadir. En vez de ocupar la palabra de Dios en nuestro corazón, entraría filosofía, cultura, educaciones, hay muchas cosas. Y luego la gente ¿cómo piensa? Jesucristo no solamente es la verdad, también otra religión podría ser la verdad. Pero nosotros hablamos muy bien a través de Jesucristo. Dios nos ha dado a conocer la verdad y la gracia. Por eso en aquel momento, y apóstol Juan estaba luchando contra gnósticos, contra el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él nos manifestaba su poder, su reino hacia nosotros. Y por eso cuando nosotros observamos y San Juan, podemos aprender y conocer muchos puntos de nuestra vida de creencia.